El obrador olía a azahar y a mantequilla derretida aquella mañana, y yo, Rosario Andújar, pensé que ningún día de mi vida había olido tan bien. 31 años tardé en entender que los recuerdos más felices son también los más peligrosos, porque uno los guarda enteros, sin saber que ya llevan grieta. Faltaban 6 horas para mi boda. Sobre la mesa de mármol, 12 bandejas de pastelitos de almendra esperaban su turno al horno, y yo llevaba el vestido colgado en la puerta del obrador, protegido por una funda blanca, como si fuera un fantasma amable que aguardaba su momento. Sevilla, en junio, huele distinto por las mañanas. El azahar ya se ha ido casi del todo de las calles, pero en mi obrador siempre quedaba un poco, guardado en botes de cristal, esperando su turno en la masa. Yo llevaba el pelo recogido con un pañuelo, igual que hacía mi madre, según me contaban, aunque yo apenas la recordaba usando pañuelos, apenas recordaba nada de ella salvo su risa, que a veces me parecía escuchar cuando reía yo misma, como si me la hubiera prestado sin darme cuenta. Mi abuela Encarna, sentada en su silla de siempre, junto a la ventana, tarareaba una copla que yo no reconocía. Llevaba 2 años con Alzheimer, y algunos días era ella del todo, y otros días era solo una sombra suya, amable y perdida. Aquella mañana era ella del todo. Niña, me dijo, sin levantar la vista de las manos, que temblaban un poco al doblar servilletas, ten cuidado con los casals. Se lo dije a tu madre y no me hizo caso. Le pregunté qué quería decir. Ella solo sonrió, como se sonríe a un niño que hace demasiadas preguntas, y siguió doblando servilletas. A las 9 de la mañana Diego me llamó, como cada día desde hacía 2 años, para decirme buenos días antes de que yo me llenara las manos de harina. Hoy no cuentes las horas, me dijo, riendo, cuéntalas después, cuando ya sea tu apellido el que lleve yo puesto en la voz. Le colgué con una carcajada tonta, de esas que a una le salen sin permiso, y me quedé un rato mirando el teléfono, como si pudiera guardar esa frase en algún cajón para los días malos. No sabía, claro, que la iba a necesitar esa misma tarde, y que iba a tardar semanas en volver a escucharla sin que me doliera el pecho. Mi prometido se llamaba Diego Casals. Hijo único de una de las familias hoteleras más antiguas de Sevilla, con propiedades desde Triana hasta la isla de la Cartuja. Lo conocí hace 2 años, en una feria de pastelería donde yo llevaba un puesto pequeño, casi de juguete, y él se paró frente a mis dulces durante 15 minutos sin decidirse por ninguno. Al final se llevó los 12. Esa tarde volvió, sin dulces que comprar, solo para preguntarme si quería cenar con él. Diego tenía los ojos color miel y una manera de escuchar que a mí, acostumbrada a que la gente hablara sin oír, me pareció casi un milagro. Con él nunca sentí que tuviera que demostrar nada. Recuerdo la primera vez que Diego me llevó a conocer a su familia, hace 1 año y medio, en una cena de domingo en la casa grande que los Casals tienen junto al río. Yo llegué con una tarta de manzana bajo el brazo, nerviosa como una adolescente, y su madre ya había muerto hacía tiempo, así que quien presidía aquella mesa era su abuela, la matriarca, y a su lado, siempre, su padre. Fernando probó un bocado diminuto de mi tarta, dijo que estaba bien, sin más, y siguió hablando de negocios con su hijo como si yo no estuviera sentada a menos de 1 metro de distancia. Aquella noche, de camino a casa, le pregunté a Diego si había hecho algo mal. Él negó con la cabeza y me apretó la mano en el coche. Es así con todo el mundo que no controla, me dijo. No lo tomes como algo personal. Yo intenté no tomarlo como algo personal durante 1 año y medio. No lo logré del todo. Su padre, Fernando Casals, era otra historia. Cada vez que nos veíamos me miraba como quien mira una mancha en un mantel limpio. Nunca dijo nada directamente en mi contra. Solo preguntas, sembradas con cuidado, del tipo, ¿y tu madre, de qué? ¿Trabajaba exactamente? ¿Y tu padre, sigue vivo? Yo respondía lo que sabía, que era poco. Mi madre murió cuando yo tenía 9 años, de un cáncer que se la llevó en 5 meses. Mi padre se fue mucho antes, cuando yo era un bebé, y de él solo quedaba una fotografía borrosa que mi abuela guardaba en el fondo de un cajón, envuelta en papel de seda, como si fuera algo demasiado frágil para mirarse a menudo. La iglesia de Santa Ana estaba llena a las 5 de la tarde.
120 invitados, flores de azahar en cada banco, y yo caminando del brazo de mi abuela por el pasillo central, con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que se me escuchara por encima del órgano. Diego me esperaba al final, con ese traje azul marino que le quedaba como un guante y esa sonrisa que solo era mía. Todo iba bien. Todo iba perfecto. Hasta que la puerta lateral de la iglesia se abrió de golpe, con un ruido seco que hizo girar todas las cabezas, y Fernando Casals entró caminando a zancadas, con el rostro rojo y un sobre de papel manila apretado en la mano derecha. Esta boda no se celebra, dijo, con una voz que llenó la nave entera. Diego se giró hacia él, incrédulo. Padre, ¿qué estás haciendo? Pero Fernando ya había llegado al altar y arrojaba el sobre el atril, junto al sacerdote, que retrocedió un paso, desconcertado. Esta mujer, dijo señalándome con un dedo que no temblaba en absoluto, es hija de la persona que destruyó a esta familia hace 30 años. Su madre fue la amante de mi difunto hermano. Le rompió el matrimonio a mi cuñada, la deshonró, y ahora su hija viene a hacer lo mismo con mi hijo. No voy a permitirlo. Alguien, no supe quién, dejó caer un misal al suelo, y el golpe seco contra la piedra sonó como un disparo en medio de todo aquel silencio espeso. Una prima de Diego se llevó la mano a la boca. El sacerdote miraba de Fernando a mí y de mí a Fernando, sin saber si aquello era parte de algún protocolo extraño que él desconocía o una tragedia real desarrollándose frente al altar que llevaba 40 años bendiciendo bodas. Yo notaba el corazón latiéndome en los oídos, un zumbido que casi no me dejaba escuchar las palabras de Fernando, aunque cada una de ellas se me clavaba de todas formas, como agujas heladas. El silencio que siguió no era silencio. Era 120 personas conteniendo la respiración al mismo tiempo. Yo sentí que el suelo de la iglesia se abría bajo mis pies de raso blanco. Diego, dije, y mi voz salió como un hilo, eso no es verdad, yo no sé nada de eso. Diego me miró, y por primera vez desde que lo conocía, vi duda en sus ojos. Solo un segundo. Un segundo que a mí me pareció una vida entera. Padre, esto tiene que ser un error, dijo él, pero ya no me miraba a mí, miraba el sobre. Mi abuela Encarna, que estaba a mi lado, se llevó una mano al pecho y se dejó caer despacio en el primer banco, pálida como la cera de las velas. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Y en medio de aquel caos, mientras yo corría hacia mi abuela con el vestido enredándose entre mis piernas, algo cayó del bolsillo del abrigo de la madre de Diego, que también se había levantado de golpe. Un objeto pequeño, plateado, que rodó por el suelo de piedra hasta detenerse justo delante de mí. Me agaché y lo recogí sin pensar. Era un broche de plata en forma de flor de azahar. Partido limpiamente en dos, como si alguien lo hubiera roto a propósito hacía muchísimos años. Aquella noche, en el hospital, mientras esperaba noticias de mi abuela, con el vestido de novia todavía puesto porque no tuve tiempo de cambiarme y ya no me importaba, me quedé mirando el broche roto en la palma de mi mano. Media flor. 5 pétalos de los 10 que debía tener. Le di vueltas entre los dedos durante horas, sentada en aquella silla de plástico verde de la sala de espera, bajo unos fluorescentes que zumbaban sin descanso. 5 pétalos. Pensé en preguntarle a la madre de Diego por él, pero recordé que también estaba conmocionada, que también había salido corriendo de la iglesia con el rostro descompuesto, y que en medio de aquel caos nadie iba a detenerse a explicarme de dónde había salido un broche roto en el bolsillo de su abrigo. Guardé el trozo en el bolso sin decir nada a nadie, sin saber todavía que ese pedazo de plata iba a ser la única llave capaz de abrir 30 años de mentiras. La enfermera salió por fin y dijo que Encarna estaba estable, pero débil, muy débil, y que el disgusto le había afectado más de lo que un corazón de 83 años podía soportar. Me senté junto a su cama toda la noche. A las 3 de la madrugada, no, a las 4, ella abrió los ojos y me miró con una claridad que llevaba meses sin ver en su mirada. Niña, susurró, apretándome la mano con una fuerza que no le conocía. Tienes que ir a ver a Pura. La costurera. Ella lo sabe todo. Se lo prometí a tu madre. Se lo prometí y nunca cumplí. Perdóname. Y volvió a cerrar los ojos, y por un instante horrible pensé que se había ido,
pero seguía respirando, despacio, con ese sonido áspero que hacen los pulmones cansados. Antes de ir a buscar a la costurera pasé por mi propia casa a cambiarme de ropa, y me encontré con 7 llamadas perdidas de Diego y 2 mensajes de voz que no me atreví a escuchar hasta sentarme en el borde de la cama, todavía con el vestido de novia hecho un ovillo dentro de una bolsa de basura, porque no soporté ni mirarlo colgado. El primer mensaje era solo su voz rota, diciendo mi nombre y nada más. El segundo, grabado quizás una hora después, ya sonaba distinto, más firme. Rosario, decía, no sé qué está pasando, no sé qué tiene que ver tu madre con nada de esto, pero sé que tú no me has mentido nunca, y pienso averiguar la verdad aunque tenga que enfrentarme a mi propio padre para conseguirlo. Llámame cuando puedas. No te escondas de mí. Guardé el teléfono sin llamarlo todavía. No porque dudara de él. Porque necesitaba, antes que nada, dejar de dudar de mí misma. Doña Pura tenía el taller en la calle Pureza, 2 plantas de una casa vieja con azulejos desconchados y un olor a tela nueva que se mezclaba, extrañamente, con olor a incienso de iglesia cercana. Fui a verla al día siguiente, todavía con ojeras de no haber dormido, todavía sin entender del todo lo que había pasado el día anterior. Ella me reconoció antes de que yo dijera mi nombre. Tú eres la hija de Remedios, dijo, dejando caer las tijeras sobre la mesa de trabajo. Tiene sus mismos ojos. Casi me caigo al escuchar el nombre de mi madre en boca de una desconocida, dicho con tanta familiaridad. Le pregunté cómo la conocía. Doña Pura se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo, ganando tiempo, como hacen las personas que llevan mucho callando algo. Le enseñé el broche. Ella lo miró y se le escapó un sonido, algo entre un suspiro y un sollozo contenido, y se sentó despacio en su silla de costura. Esto era de tu madre, dijo. Se lo regalé yo, hace 32 años, cuando cumplió 20. Tenía su pareja, un broche entero, 10 pétalos, y un día se rompió por la mitad y nunca más lo vi entero. Le pregunté quién tenía la otra mitad. Doña Pura se quedó callada un largo rato, mirando por la ventana hacia la calle, donde pasaba una mujer con un carrito de la compra y un niño la seguía a saltos. Eso, niña, dijo por fin, es algo que le corresponde contar a otra persona. Yo solo cosí vestidos. No voy a coser mentiras encima de las que ya hay. Insistí. Le dije que mi abuela estaba en el hospital por el disgusto, que mi boda se había roto delante de 120 personas, que necesitaba algo, lo que fuera, para entender qué había hecho mi madre para merecer semejante odio de una familia entera. Doña Pura se levantó, caminó hasta un armario cerrado con llave al fondo del taller y sacó una caja de galletas metálica, oxidada en los bordes. La abrió sobre la mesa. Dentro había fotografías en blanco y negro, ya amarillentas, de 2 mujeres jóvenes riendo frente a una fuente que yo no reconocí. Esta es tu madre, dijo. Señalando a una de ellas, con el pelo recogido en un pañuelo de flores. Y esta, señaló a la otra, es Amparo. Eran primas, ¿sabes? Se querían como hermanas. Casi nadie se acuerda ya de eso. El tiempo entierra los parentescos igual que entierra a las personas. Volví al obrador esa tarde, sin haber conseguido más respuestas, con la sensación de estar corriendo detrás de una verdad que todos parecían conocer menos yo. Diego me llamó 7 veces. No contesté ninguna. No porque estuviera enfadada con él, sino porque no sabía qué decirle todavía, no sabía si lo que había entre nosotros seguía siendo verdad o si acababa de descubrir que estaba construido sobre algo podrido. Me puse a limpiar el obrador, porque limpiar siempre me ha ayudado a pensar, y al mover una caja vieja de latón que llevaba años en el estante más alto, sin que yo recordara jamás haberla abierto, se me cayó al suelo y se abrió sola. Dentro había cartas. Docenas de cartas, atadas con una cinta que había sido roja y ahora era de un rosa apagado por el tiempo. Y un documento notarial, doblado en 4, con el sello de un notario de Sevilla y una fecha de hacía 30 años exactos. Me senté en el suelo del obrador, entre harina y azúcar glass, y empecé a leer.
La primera carta, la más antigua de todas, estaba fechada 33 años atrás, y en ella mi madre le contaba a alguien, sin nombrar todavía a quién, que se había enamorado de un hombre que trabajaba en el puerto, un tal Gonzalo, y que temía que ese amor le trajera problemas porque la familia de él no veía con buenos ojos que se relacionara con una muchacha sin apellidos importantes. Las cartas siguientes, escritas ya con letra más nerviosa, hablaban de una boda, de un embarazo, de mí, aunque en ninguna aparecía mi nombre todavía, solo la palabra niña, repetida con un cariño que se sentía incluso en el papel amarillento después de 3 décadas. Y hacia la mitad del montón, el tono cambiaba. Mi madre ya no escribía sobre su propia felicidad, sino sobre el miedo de su prima, sobre unas cartas que Amparo le había enseñado, sobre una decisión que no sabía si debía tomar. Léelo tú misma, había escrito en el margen de una de ellas, como si supiera que algún día alguien más las leería. No lo hice por orgullo. Lo hice porque Amparo lloraba cada noche por teléfono, y porque yo ya tenía a mi Gonzalo, y ella no tenía nada. La letra de mi madre, apretada y nerviosa, contaba una historia que yo no conocía. Hablaba de un hombre llamado Gonzalo, que resultó ser mi padre, del que yo casi no sabía nada. Hablaba de un amor de juventud, del que ella se arrepintió después, no porque fuera un pecado, sino porque nunca fue correspondido de la manera en que ella pensó. Y hablaba de otra mujer, Amparo, casada con el hermano de Fernando Casals, que también amaba a mi padre en silencio, un silencio que duró años, hasta que un día ya no pudo más y se lo confesó a él en una carta que nunca debió enviarse pero se envió. Mi madre había encontrado esa carta por casualidad. Y en vez de guardar silencio para proteger a su amiga, o en vez de hablar para limpiar su propio nombre, decidió cargar con la culpa. Fue ella quien le dijo a Fernando, hace 30 años, que la infiel había sido ella, no Amparo, para proteger a su amiga de un divorcio que en aquella época, en aquella familia tan tradicional, la habría destruido. Y Fernando le creyó. La odió durante 30 años por algo que no hizo. Y ahora, sin saberlo, me estaba haciendo pagar a mí esa misma mentira. El documento notarial era un pacto de silencio. Firmado por mi madre y por Amparo, la cuñada de Fernando, ante notario, en el que mi madre se comprometía a no revelar jamás quién había escrito realmente aquella carta, a cambio de una pequeña compensación económica que, según decían las cuentas garabateadas en el margen, ella nunca llegó a cobrar del todo, porque murió antes. Amparo, la verdadera protagonista de aquella historia, también había muerto hacía años, de una enfermedad del corazón, según recordaba vagamente haber escuchado alguna vez en boca de mi abuela. Y Fernando, el único que quedaba con vida de aquel triángulo roto, seguía creyendo, 30 años después, en una mentira que su propia cuñada había fabricado para salvar su matrimonio, y que mi madre había sostenido con su silencio hasta el último día de su vida, sin recibir jamás nada a cambio, ni siquiera el perdón de un hombre que nunca supo que no tenía nada que perdonarle. Antes de eso, cometí un error. Le mandé una fotografía del documento notarial a un abogado amigo de la familia, un tal Ezequiel, que trabajaba, sin que yo lo supiera entonces, en el bufete que llevaba los asuntos legales de los Casals desde hacía 20 años. A la mañana siguiente me llamó, muy serio, para decirme que ese documento parecía falsificado, que el sello del notario no coincidía con los registros oficiales de la época, y que le recomendaba no mostrárselo a nadie hasta verificarlo bien, porque podía meterme en un problema legal serio si acusaba a alguien basándome en un papel fraudulento. Sentí que el suelo volvía a moverse bajo mis pies. Pasé la tarde entera dudando de mi propia madre, dudando de si aquel documento, aquella prueba que tanto me había costado encontrar, no sería en realidad una mentira más, quizás inventada por ella misma para justificarse ante alguien, quién sabe cuándo, quién sabe por qué. Fue doña Pura quien deshizo el nudo. La llamé desesperada, y ella, sin perder la calma, me explicó que ese notario en concreto había cerrado su despacho en los años 90 y sus archivos se habían traspasado a otro registro, con otro sello. Así que cualquiera que buscara en el registro actual, como había hecho el tal Ezequiel, no iba a encontrar coincidencia alguna, aunque el documento fuera perfectamente legítimo. Al día siguiente fuimos juntas al Colegio de Notarios de Sevilla, y una funcionaria muy amable, después de rebuscar entre archivos digitalizados de hacía 3 décadas,
Confirmó que el sello correspondía, en efecto, a un notario ya fallecido, cuyo protocolo había sido correctamente trasladado. El documento era auténtico. No até cabos enseguida, pero esa misma tarde entendí que Ezequiel, quizás sin mala intención directa, quizás solo por lealtad malentendida, había hablado esa misma mañana con Fernando por teléfono. Alguien había intentado, desde dentro de esa familia, hacerme dudar de la única prueba que tenía. No lo consiguieron. Pero sí consiguieron que aprendiera, de la manera más dura, que la verdad, cuando incomoda a los poderosos, siempre encuentra a alguien dispuesto a llamar la mentira. Llamé a mi abuela al hospital esa misma noche, aunque los médicos habían dicho que necesitaba descanso. La encontré despierta, mirando el techo con esa expresión perdida que a veces la visitaba sin avisar. Le hablé de las cartas, del documento, del nombre de Amparo. Al principio no reaccionó. Pensé que la había perdido otra vez, que se había ido a ese lugar donde ya no llegaban las palabras. Pero entonces, muy despacio, giró la cabeza hacia mí. Amparo, repitió, como saboreando el nombre. Pobre Amparo. Nunca debió escribir esa carta. Tu madre nunca debió cargar con lo que no era suyo. Le pregunté por qué nadie había dicho la verdad después de que Amparo murió, si ya no había un matrimonio que proteger. Encarna cerró los ojos. Porque para entonces, dijo, Fernando ya odiaba tanto a tu madre que nadie se atrevió a decirle que había odiado en vano durante años. Y luego, murió tu madre. Y luego, se murió la verdad con ella. Solo quedamos Pura y yo sabiéndolo. Y yo, niña, ya se me olvida hasta mi propio nombre algunos días. Tenía miedo de morirme sin decírtelo y de que se perdiera para siempre. Le pregunté entonces cómo había conocido ella a Amparo, si también eran familia, y mi abuela sonrió con una tristeza antigua, de esas que ya no duelen pero que tampoco se olvidan del todo. Amparo era mi sobrina, dijo. Hija de mi hermana Dolores. Que se casó joven y se fue a vivir a Cádiz, y con la que yo dejé de hablarme durante años por una tontería de una herencia de olivos que ya ni recuerdo bien. Cuando Amparo se casó con el hermano de Fernando, tu madre y ella se hicieron inseparables, aunque nadie en la familia grande, ni los Casals ni nosotros, sabía bien el parentesco exacto, porque llevábamos ya media vida sin hablarnos las dos ramas. Eso explica, pensé yo entonces, con un escalofrío que me subió por la espalda, por qué nadie relacionó nunca a mi madre con Amparo más allá de una simple amistad. El secreto de sangre llevaba escondido no solo 30 años, sino casi 50, desde una pelea de dos hermanas por unos árboles de olivo que ya ni siquiera existían. Diego se presentó en mi puerta esa misma noche, sin avisar, con los ojos hinchados de no dormir. Nos sentamos en el escalón de la entrada, como dos adolescentes que no saben todavía dónde poner las manos. Me preguntó si podía leer las cartas. Se las di. Las leyó despacio, en voz baja, y cuando terminó se quedó mirando el suelo un buen rato. Mi padre me dijo hace años que tu madre había destruido a esta familia, dijo por fin, y yo le creí sin preguntar, porque era mi padre, y porque nunca me dio ninguna razón para no creerle. Ahora no sé si puedo seguir creyéndole en nada. Le pregunté si eso significaba que dudaba de mí también. Negó con la cabeza, muy despacio, y me tomó la cara entre las manos. Dudé un segundo en la iglesia, dijo. Solo un segundo, y me voy a arrepentir de ese segundo el resto de mi vida. De ti nunca volveré a dudar. De mi padre, en cambio, ya no sé qué pensar. Fui a ver a Fernando Casals al día siguiente, sin avisar, sin que Diego lo supiera. Me recibió en su despacho del hotel principal de la familia, un lugar con muebles antiguos y retratos de familia en las paredes que parecían mirarme con la misma desconfianza que él. No tengo nada que hablar contigo, dijo, sin levantarse. Le puse el broche partido sobre la mesa. ¿Y las cartas? ¿Y el documento notarial? Le pedí que leyera, aunque fuera solo una página. Se quedó mirando el broche durante mucho rato antes de tocar ninguno de los papeles, y algo en su rostro cambió, como una grieta que se abre en una pared que llevaba años pareciendo sólida. Esto era de mi cuñada, dijo con la voz distinta, más baja. Yo se lo regalé cuando se casó con mi hermano. 10 pétalos.
Le pregunté quién tenía la otra mitad ahora. No contestó. Solo empezó, muy despacio, a leer las cartas, y yo vi cómo sus manos, esas manos que un día antes habían arrojado un sobre un altar con total seguridad, empezaban a temblar sin que él pudiera controlarlo. Le temblaba la mandíbula. Se levantó, caminó hasta la ventana, volvió a sentarse. Se sirvió un vaso de agua que no llegó a beber. Todo eso lo hizo en silencio, mientras yo esperaba de pie, con los brazos cruzados, sin atreverme a decir nada más que pudiera romper aquel momento tan frágil. No dijo nada durante casi 10 minutos. Yo esperé. A veces el silencio de otra persona es lo único que se puede hacer por ella. Cuando por fin habló, su voz sonaba como la de un hombre mucho más viejo del que había entrado a esa habitación un rato antes. Amparo me escribió una carta parecida a mí, dijo. Hace 30 años. Nunca la envió, pero la escribió, y yo la encontré. Nunca dije nada. Pensé que si yo callaba, y hacía que todo el peso cayera sobre otra persona, sobre tu madre, mi hermano nunca se enteraría, y el matrimonio de Amparo se salvaría, y nuestra familia no se rompería en pedazos. Le pregunté si sabía, en el fondo, todos estos años, que mi madre era inocente. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez no vi rabia en sus ojos, sino algo mucho más parecido a la vergüenza. Lo sospeché, dijo. Durante mucho tiempo lo sospeché. Pero era más fácil odiar a una muerta que perdonar a una viva que seguía compartiendo mi mesa cada Navidad. Era más fácil que reconocer que mi cuñada, a la que yo adoraba, había sido capaz de mentir así. Y cuando supe que tú, su hija, ibas a casarte con mi hijo, sentí que la historia se repetía, y entré en pánico. Preferí destruir tu boda antes que dejar que la verdad, esa verdad que llevo 30 años enterrando, saliera a la luz delante de toda la ciudad. Le pregunté entonces por qué no había hablado nunca, ni siquiera después de la muerte de Amparo, cuando ya no había matrimonio que proteger. Fernando se pasó las manos por la cara, un gesto lento, de hombre derrotado. Porque para entonces, dijo, ya había construido 30 años de rencor. Rencor hacia tu madre, rencor que me servía para no sentir el otro dolor, el de saber que mi cuñada, a la que quería como a una hermana, había estado dispuesta a destruir su propia familia por un amor que nunca fue correspondido. Era más fácil odiar a Remedios. Odiarla no me costaba nada. Perdonar a Amparo, en cambio, me habría obligado a admitir que yo también había fallado, que no supe ver lo que pasaba delante de mis narices durante años. Y luego, cuando murió Amparo, y luego cuando murió tu madre, ya el rencor se me había vuelto costumbre. Es más fácil sostener una mentira vieja que reconocer que uno lleva media vida equivocado. Fue entonces cuando la puerta del despacho se abrió sin que nadie llamara, y entró una mujer mayor, apoyada en un bastón de madera oscura, con el rostro tan parecido al de Fernando que no hizo falta que se presentara. Era su madre. La matriarca de los Casals, de la que Diego me había hablado poco, siempre con una mezcla de respeto y miedo, porque llevaba meses enferma y casi nadie la visitaba fuera de la familia. He oído gritos hasta el pasillo, dijo con una voz que, a pesar de la edad, todavía cortaba el aire como un cuchillo. Fernando, ¿qué es todo esto? Su hijo intentó recoger las cartas de la mesa, pero ella fue más rápida, o quizás él la dejó ser más rápida, porque algo en su rostro parecía casi aliviado de que por fin alguien más lo obligara a hablar. Antes de leer, examinó el broche entre sus dedos artríticos con una delicadeza que contrastaba con la dureza de su voz de un momento antes. Este pétalo roto siempre me pareció un mal augurio, dijo casi para sí misma. Se lo dije a Amparo el día de su boda. Nunca imaginé cuánta razón tenía. Luego, sin soltarlo, tomó las cartas con la otra mano. La anciana leyó, de pie, apoyada en su bastón, sin sentarse, durante lo que me pareció una eternidad. Cuando terminó, no dijo nada dirigido a mí. Se giró hacia su hijo, y su voz, cuando por fin salió, temblaba de una rabia contenida durante décadas. 30 años, dijo. 30 años dejando que yo tratara a Remedios como si fuera basura en cada cena familiar a la que la invitábamos por lástima. 30 años permitiendo que su hija creciera pensando que su madre era una mujer sin honor.
¿Y todo este tiempo tú lo sabías? Fernando no contestó. No hacía falta. Su silencio era la respuesta más completa que había dado en toda la conversación. La matriarca se dejó caer en una silla, agotada de golpe, como si la vejez le hubiera caído encima de una sola vez con el peso de esas palabras. Sacó su teléfono móvil del bolsillo del abrigo, uno de esos modelos sencillos que usan las personas mayores, y lo dejó sobre la mesa. Llevo grabando desde que entré, dijo. Es una costumbre que me enseñó mi médico, para no olvidar lo que me dicen en las citas. Hoy resultó servir para algo distinto. Fernando cerró los ojos. Madre, no hace falta, empezó a decir, pero ella levantó una mano y lo hizo callar con un solo gesto, el mismo gesto, imaginé, que llevaba usando toda su vida para poner orden en esa familia. Llama a Diego, me dijo a mí, sin apenas mirarme. Y llama también a esa costurera, Pura, si todavía vive donde siempre. Quiero que todos escuchen esto de una vez, antes de que se me acabe el tiempo que me queda, que según los médicos no es mucho. Diego llegó 20 minutos después, con el rostro descompuesto, sin entender del todo por qué su abuela lo había llamado. Con esa urgencia en la voz. Doña Pura llegó poco después, todavía con el dedal puesto en el dedo, como si hubiera salido corriendo del taller sin quitárselo. La matriarca les hizo escuchar la grabación entera, sin cortar nada, sin suavizar ni una sola palabra de la confesión de su hijo. Diego me miró a mí durante toda la grabación, y esta vez no había duda en sus ojos, solo una tristeza enorme, y algo parecido a la vergüenza ajena. Cuando la grabación terminó, la matriarca se quedó en silencio un largo rato, con las manos entrelazadas sobre el bastón. Pura, dijo por fin, dirigiéndose a la costurera. Tú conociste a Remedios de joven. Dime la verdad, toda la verdad, porque yo ya no tengo tiempo de escuchar más medias palabras. Y doña Pura, con la voz quebrada, contó lo que yo ya sabía, y añadió algo que yo no sabía. Que Remedios y Amparo, mi madre y la cuñada de Fernando, eran primas lejanas por parte de madre, hijas de dos hermanas que se habían distanciado por una herencia familiar mucho antes de que ninguna de ellas naciera. Que el broche había sido un regalo de bodas doble, hecho en pareja, uno para cada prima, el día que Amparo se casó, como símbolo de que aquella vieja pelea familiar por fin quedaba enterrada entre las dos ramas de la familia. Que se rompió, según contaba la leyenda familiar que Pura conocía, la misma noche en que Amparo escribió aquella carta que nunca debió enviarse, como si el objeto hubiera sabido, antes que nadie, que algo se estaba quebrando para siempre. La matriarca, todavía con las cartas en la mano, pidió que alguien llamara a su propio notario esa misma tarde, no ya para el testamento, sino para dejar constancia oficial y legal del parentesco entre las dos ramas de la familia, algo que, según dijo, debió haberse hecho hacía 50 años, cuando dos hermanas dejaron de hablarse por unos olivos y arrastraron a toda su descendencia a ese silencio absurdo. El notario llegó 2 horas después, un hombre joven y nervioso ante la autoridad indiscutible de aquella anciana, y levantó un acta que reconocía formalmente el árbol genealógico completo, firmado por todos los presentes, incluida yo, incluido Fernando, con una letra que todavía le temblaba un poco. Nunca pensé, dijo la matriarca mientras firmaba la suya, que a mis 87 años iba a tener que legalizar un parentesco que debió celebrarse en una boda hace 30 años. En lugar de esconderse detrás de mentiras y rencores de sobremesa. Eso quiere decir, dijo Diego muy despacio, como si estuviera atando cabos en voz alta para poder creérselo, que Rosario y yo somos familia. Primos lejanos, muy lejanos, por la rama de las dos hermanas. La matriarca asintió. Y también quiere decir, añadió, que durante 30 años hemos estado enemistados con la familia equivocada, culpando a la persona equivocada. Por una mentira que mi propia nuera inventó para salvar su matrimonio y que mi hijo sostuvo por cobardía durante media vida. Se giró hacia Fernando, y en su rostro ya no quedaba ni rastro de la ternura que una madre suele reservar para su hijo. «Vas a llamar a mi notario mañana a primera hora», le dijo. «Voy a cambiar mi testamento. No vas a heredar ni el hotel más pequeño de esta familia hasta que aprendas lo que cuesta decir la verdad a tiempo. Y vas a pedirle perdón a esta muchacha delante de todos los que estuvieron en esa iglesia el día que destruiste su boda, exactamente igual de público que fue tu vergüenza.
Añadió algo más, dirigiéndose ahora a mí, con una voz que ya no era de matriarca sino solo de anciana cansada. Y vas a pedirle perdón a esta muchacha en persona, delante de toda la familia, en la próxima reunión, aunque tenga que organizarla yo misma desde esta cama si hace falta. No pienso morirme dejando esta mentira sin desmontar del todo. Fernando asintió, apenas, con la cabeza baja, como un niño castigado que ya no tiene edad para portarse como tal, pero al que la vergüenza le sienta igual de mal que a los 20 años. Fernando no dijo nada. Se quedó allí, de pie, envejecido de golpe, mirando el broche partido sobre la mesa como si fuera lo único real en aquella habitación. Yo sentí, extrañamente, algo parecido a la pena por él. 30 años cargando una mentira que ni siquiera era suya, por miedo a que la verdad rompiera algo que ya estaba roto desde el principio. Mi abuela tenía razón, pensé entonces, y no fue la primera vez ni sería la última que pensaría lo mismo en las semanas siguientes. El silencio no protege a nadie. Solo alarga la herida. Antes de eso, sin embargo, tuve que pasar por el momento más difícil de todos, que fue contarle a Diego lo que había descubierto sobre su padre, no ya la mentira sobre mi madre, que ya conocía en parte, sino el hecho de que su propio padre había sabido, o al menos sospechado, durante años, que estaba castigando a una mujer inocente. Se lo dije sentados en el mismo escalón donde una semana antes él me había tomado la cara entre las manos. Escuchó todo sin interrumpirme, con la mandíbula apretada, y cuando terminé se quedó callado tanto rato que temía haberlo perdido otra vez. Toda mi vida pensé que mi padre era un hombre íntegro, dijo por fin, con una voz rota que no le había escuchado nunca. Estricto, sí, frío, sí, pero íntegro. Descubrir que no lo es me duele casi tanto como lo que te hizo a ti. Le pregunté qué pensaba hacer. Se pasó las manos por el pelo, un gesto que hacía siempre que estaba pensando algo importante. Voy a exigirle que dé la cara, dijo. No por mí. Por ti. Y por mi abuela, que se merece pasar sus últimos años sabiendo la verdad, no protegida de ella. Fui al hospital esa misma noche a contarle todo a mi abuela. La encontré despierta, sentada en la cama, con mejor color del que había tenido en días. Le enseñé el broche. Le conté lo del testamento, lo de la grabación, lo del parentesco entre las dos familias. Ella sonrió, una sonrisa lenta, cansada, pero verdadera. Tu madre estaría feliz, dijo. Cargó con esa mentira toda su vida para proteger a una prima a la que quería. Nunca se arrepintió, ¿sabes? Me lo dijo una vez, poco antes de morir. Dijo que prefería que la odiaran a que Amparo perdiera a su familia. Era así tu madre. Prefería el silencio a la venganza. Me quedé sentada junto a su cama un buen rato, sin decir nada, solo mirándola respirar, aliviada de que aquella noche fuera una noche buena, de las pocas en que la reconocía a una sin esfuerzo. Fuera, en el pasillo, se escuchaba el sonido metálico de un carrito de medicinas y una televisión encendida en la habitación de al lado, con las noticias de la noche a volumen bajo. Le pregunté a mi abuela por qué ella nunca había hablado antes, por qué había esperado hasta ahora. Se quedó mirando sus propias manos un largo rato. Porque tenía miedo, dijo por fin. Miedo de que si contaba la verdad, alguien me culpara a mí también por haber callado tanto tiempo. Y ahora, con esto, señaló su propia cabeza, con este Alzheimer que me va comiendo poco a poco, tenía más miedo todavía de morirme sin decirlo. Casi lo consigo, niña. Casi me llevo la verdad conmigo a la tumba. Le pregunté entonces, ya en voz muy baja, casi sin querer escuchar la respuesta, si ella pensaba que yo debía perdonar a Fernando. Se quedó pensando largo rato, con los ojos fijos en la ventana, donde ya empezaba a clarear un poco el cielo de Sevilla. El perdón no es para el que hizo daño, niña, dijo por fin. Es para una misma. Yo tardé 20 años en perdonar a mi hermana Dolores por lo de los olivos, y durante esos 20 años la única que cargó con ese peso fui yo, mientras ella, cegaramente, ni se acordaba ya de la pelea. No perdones a Fernando por él. Perdónalo, si puedes, para que ese rencor no se convierta en tu propio silencio de 30 años.
Me abrazó entonces, con una fuerza que no correspondía a sus brazos delgados, y me susurró al oído la misma frase que meses después repetiría, ya casi sin fuerzas, la noche de mi boda. El silencio no protege a nadie, niña. Solo alarga la herida. No lo olvides nunca, hagas lo que hagas con tu vida. Las semanas siguientes fueron extrañas, de esas que uno vive a medias, con un pie en el duelo por lo que se rompió y otro pie ya en la reconstrucción. Diego y yo hablamos cada noche, a veces hasta las tantas, intentando entender cómo dos familias podían haber vivido tan cerca, compartiendo cenas de Navidad durante años sin saber que compartían también la misma sangre lejana. Una tarde, mientras ordenábamos juntos la caja de latón de las cartas, encontré una fotografía que se me había pasado por alto, en la que aparecían mi madre y Amparo, muy jóvenes, abrazadas frente a la misma fuente que ya había visto en el taller de Doña Pura, y detrás, casi fuera de foco, un joven de ojos claros que solo podía ser mi padre. Diego se quedó mirando la foto largo rato. Se parece a mí, dijo por fin, señalando algo en la forma de las cejas que yo nunca había notado. Quizás el parentesco viene por más de un lado, bromeó, aunque los dos sabíamos que ya no hacía falta ninguna prueba más para sentirnos, de alguna manera extraña, en casa el uno con el otro. 2 semanas después, la matriarca cumplió su palabra y organizó una comida familiar en la casa del río, la misma donde yo había llevado aquella tarta de manzana que Fernando apenas probó año y medio atrás. Esta vez me sentaron a mí en el centro de la mesa, junto a Diego, y cuando llegó el café, Fernando se puso de pie, con las manos temblando alrededor de la servilleta que sostenía, y habló durante casi 5 minutos sin que a nadie se le ocurriera interrumpirlo. Dijo que había pasado 30 años protegiendo una mentira por orgullo, y que ese orgullo había estado a punto de costarle la felicidad de su propio hijo. Dijo el nombre de mi madre, Remedios, en voz alta, delante de todos, por primera vez sin desprecio en la voz. Y terminó pidiéndome perdón, no con grandes palabras, sino con una frase sencilla que se le quebró a mitad de camino. Le fallé a tu madre en vida, y casi te fallo a ti también. Lo siento. No le contesté con palabras. Me levanté y lo abracé, un abrazo corto, torpe, de esos que no arreglan 30 años de golpe pero que al menos empiezan a intentarlo, y sentí que él, por primera vez desde que lo conocía, se dejaba abrazar de verdad, sin esa rigidez de mármol que siempre llevaba puesta como un traje. La boda se celebró 6 semanas después, en la misma iglesia de Santa Ana, con las mismas flores de azahar, aunque esta vez yo insistí en que fueran flores nuevas, cultivadas para la ocasión, no las que habían presenciado aquel día terrible. Mi abuela caminó del brazo mío hasta el altar, con más fuerza de la que nadie esperaba, como si la verdad, una vez dicha, le hubiera devuelto años de vida. Doña Pura estaba en primera fila, con un vestido nuevo que ella misma había cosido para la ocasión. La matriarca de los Casals, apoyada en su bastón, ocupaba un lugar de honor, y cuando Diego pasó frente a ella de camino al altar, ella le sujetó la mano un instante y le dijo algo al oído que yo no llegué a escuchar, pero que lo hizo sonreír con los ojos llenos de lágrimas. Fernando no asistió. Nadie lo había invitado, y él, por primera vez en su vida, tuvo la decencia de no aparecer donde no lo querían. Meses después supimos que había perdido buena parte de su fortuna en un mal negocio hotelero, sin el respaldo económico de su madre, que se lo había retirado por completo, tal como había prometido aquella tarde en el despacho. No fue una venganza que nadie planeó. Fue, simplemente, lo que sucede cuando 30 años de mentiras dejan de tener quien las sostenga. Diego me contó después que su padre había pasado esas semanas casi sin salir de casa, evitando a los socios que antes lo llamaban a diario y que ahora, al enterarse de que la matriarca le había retirado su respaldo, dejaron de devolverle las llamadas con la misma rapidez con la que antes se las devolvían. El poder, descubrió Fernando quizás por primera vez en su vida, nunca había sido suyo del todo. Siempre había sido prestado, sostenido por el apellido de su madre, y en cuanto ese apellido dejó de estar de su lado, el resto se derrumbó con una facilidad que a él mismo lo dejó atónito. No hubo cárcel, ni denuncia, ni escándalo público más allá de aquella comida familiar donde pidió perdón. El castigo de Fernando fue mucho más silencioso y, según pienso ahora, mucho más justo,
tener que aprender, ya con 60 años cumplidos, a construir algo por sí mismo, sin el peso ni el escudo de un apellido que durante toda su vida le había servido de excusa para no hablar claro. En el altar, antes de los votos, el sacerdote me preguntó si quería añadir algo, porque yo se lo había pedido con antelación. Saqué del bolsillo del vestido el broche, ya soldado entero por un joyero amigo de Doña Pura, los 10 pétalos completos por primera vez en 30 años, y lo prendí en el ramo de flores blancas que sostenía. Esto era de mi madre, dije, con la voz temblando pero firme, y de una mujer que ella quiso tanto que cargó con su culpa durante toda su vida. Hoy se une entero, como esta familia, después de 30 años de silencio que a nadie protegieron y a todos hirieron. Diego me tomó la mano, y en sus ojos no había ya ni rastro de aquella duda del primer día, solo la misma certeza cálida que yo había sentido la primera vez que lo vi escuchar de verdad a alguien. El banquete se celebró en el jardín del obrador, entre las mesas de madera donde normalmente se enfriaban las bandejas de pastelitos de almendra, decoradas esa noche con manteles blancos y ramos pequeños de la misma flor que le había dado nombre al broche. Doña Pura bailó con un antiguo aprendiz suyo, ya mayor, que había venido desde Cádiz solo para la ocasión. La matriarca, sentada en un sillón que Diego mandó traer especialmente para que no tuviera que pasar la noche de pie, sonreía viendo bailar a su nieto, y de vez en cuando llamaba a alguien para contarle, con orgullo renovado, la historia completa del broche, como si necesitara repetirla varias veces para terminar de creérsela a ella misma. Mi abuela, sentada a mi lado casi toda la noche, me apretaba la mano cada vez que la orquesta tocaba alguna copla antigua y tarareaba por lo bajo, sin que yo supiera nunca si de verdad reconocía la canción o solo el gesto de tararear le devolvía, por un instante, algún trocito de sí misma que la enfermedad todavía no le había robado. En un momento se inclinó hacia mí y me dijo, con una claridad que me erizó la piel, que esa copla se la cantaba su madre cuando ella era niña, en un patio de vecinos de Triana que ya no existía, y que llevaba 70 años sin escucharla en voz de nadie más que la suya propia. Cántala tú también algún día, me pidió, para que no se pierda del todo cuando yo ya no esté para tararearla. Se la aprendí esa misma noche, verso por verso, sentadas las dos en un rincón del jardín mientras la fiesta seguía sin nosotras, y hoy se la canto a mi hijo cada noche antes de dormir, aunque todavía desafino la mitad de las notas. En algún momento de la noche, ya tarde, Fernando se acercó a mí, solo, sin Diego cerca, y me pidió el primer baile que nunca me había pedido en 2 años de conocernos. Bailamos en silencio casi todo el tiempo, torpes los dos, hasta que él, sin mirarme a los ojos, me dijo algo que guardo todavía como uno de los regalos más extraños y más valiosos de esa noche. Tu madre habría estado orgullosa de la mujer en la que te convertiste, dijo, a pesar de mí, a pesar de todo lo que hice. Y quiero que sepas que, de aquí en adelante, pienso pasar el resto de mi vida intentando merecer que me perdones de verdad, no solo con palabras de sobremesa. No supe qué contestarle. Solo asentí, y seguimos bailando, 2 personas que un mes antes se odiaban sin conocerse del todo, aprendiendo despacio a ser familia. Nos casamos esa tarde, bajo las mismas vidrieras que un día vieron caer una mentira, y que esa vez, por fin, solo vieron caer confeti y pétalos de azahar. Aquella noche de bodas, ya tarde, cuando los invitados se habían ido y solo quedábamos la familia más cercana recogiendo copas y sillas, mi abuela me llamó aparte, hacia el jardín trasero de la casa donde celebramos el banquete. Me tomó las 2 manos entre las suyas, ya frías, ya delgadas, y me miró con esa lucidez que solo le duraba algunos minutos al día. Tu madre me pidió una vez, dijo, que si algún día tú te casabas, le dijera al oído lo mismo que ella me dijo a mí el día de la mía. Le pregunté qué era. Se acercó a mi oído, como si fuera un secreto, aunque no había nadie más cerca para escucharlo. El amor que se calla por miedo, dijo, no es amor, es solo miedo disfrazado. No dejes que nadie te enseñe a callar lo que sientes por protegerlo. Se lo prometí. No sabía, esa noche, que serían de las últimas palabras verdaderamente lúcidas que mi abuela me diría, porque los meses siguientes la enfermedad avanzó más rápido de lo que ninguno de los médicos había previsto. Han pasado 2 años desde entonces. Mi abuela sigue con nosotros, con sus días buenos y sus días malos, pero siempre,
siempre, recuerda el nombre de Amparo, como si esa fuera la última cosa que su memoria se hubiera prometido no soltar jamás. Contraté a 2 aprendices nuevas, 2 muchachas del barrio que llegaron pidiendo trabajo casi por casualidad y que ahora se saben de memoria mis recetas mejor que yo misma algunas mañanas de sueño pesado. Diego dejó, poco a poco, de trabajar en los hoteles de su padre y montó junto a un socio una pequeña empresa de restauración de edificios antiguos, algo que siempre había querido hacer y que nunca se atrevió a proponer mientras vivía bajo la sombra de Fernando. El obrador ahora tiene el doble de tamaño, y en la pared, junto a la caja registradora, cuelga enmarcada la primera carta que mi madre escribió aquel día que decidió cargar con una culpa que no era suya. La guardo ahí no como un recordatorio de dolor, sino como una lección que repito a quien quiera escucharla, y que ahora, con permiso de todos ustedes, les repito también. El silencio no protege a nadie. Solo alarga la herida. Y a veces, la única forma de sanar de verdad no es callar por amor, sino hablar por amor, aunque duela, aunque tiemble la voz, aunque se rompa un broche de plata en 2 mitades que tardarán 30 años en volver a encontrarse. Doña Pura sigue viniendo al obrador cada jueves, a tomarse un café con pastas y a contarme, cada vez con más detalle, historias de mi madre joven que yo nunca había escuchado, como si el paso del tiempo, en vez de borrarle los recuerdos, se los estuviera puliendo. Fernando visita a su nieto, porque hace 6 meses nació nuestro primer hijo, un niño al que llamamos Gonzalo, como mi padre, y al que Fernando mira siempre con una mezcla de ternura y algo parecido a la deuda pendiente que sabe que nunca terminará de pagar del todo. Va despacio con nosotros. No le exigimos más de lo que puede dar. Y mi abuela, en sus días buenos, todavía toma al pequeño Gonzalo en brazos y le canta esa copla que yo nunca llegué a reconocer, la misma que tarareaba aquella mañana, hace ya más de 2 años, cuando me advirtió, sin que yo le entendiera, que tuviera cuidado con los casals. Durante meses le di vueltas a esa frase suya, tan corta y tan cargada al mismo tiempo, preguntándome cuánto sabía de verdad mi abuela aquella mañana, y cuánto era solo intuición de mujer que ha visto pasar demasiadas vidas ajenas como para no reconocer el olor de un secreto viejo. Ahora entiendo que no me estaba advirtiendo contra ellos. Me estaba advirtiendo contra el silencio que casi nos destruye a todos. Y esa, más que ninguna otra, es la herencia que pienso dejarle a mi hijo, que ninguna herida se cura callando, y que el amor, cuando es de verdad, siempre encuentra el camino de vuelta, aunque tarde 30 años en encontrarlo. A veces, cuando cierro el obrador de noche y me quedo un rato sola, barriendo los últimos restos de harina del suelo, pienso en las 2 mujeres jóvenes de aquella fotografía frente a la fuente, riendo sin saber todavía lo que la vida les iba a exigir a cada una. Pienso en lo fácil que habría sido para cualquiera de las 2, en cualquier momento de esos 30 años, decir simplemente la verdad, y en lo difícil que resultó al final, cuando ya casi no quedaba tiempo para decirla. Guardo el broche entero en una cajita de terciopelo, no en el bolso, no en el cajón del fondo envuelto en papel de seda como hacía mi abuela con la fotografía de mi padre, sino a la vista, sobre el mostrador del obrador, donde cualquiera que entre a comprar una docena de pastelitos de almendra puede verlo si se fija bien. Alguna clienta curiosa me pregunta a veces por su historia. Yo se la cuento entera, sin saltarme ninguna parte, ni siquiera la vergonzosa, ni siquiera la que a Fernando todavía le cuesta escuchar sin bajar la cabeza. Porque he aprendido, después de todo esto, que las historias que se cuentan enteras son las únicas que de verdad terminan de sanar a quien las vivió. Y porque, si algún día mi hijo Gonzalo me pregunta por qué guardamos un broche roto y remendado sobre el mostrador de una pastelería, en vez de un broche nuevo y perfecto, quiero poder decirle que las cosas remendadas, cuando se remiendan con la verdad y no con más silencio, terminan siendo más fuertes que las que nunca se rompieron.